Saludos a toda la comunidad de Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Roberto Mesén, editor de Rumbo Económico. La emergencia generada por el COVID-19 ha traído un fuerte impacto en la economía nacional. Como consecuencia, se registra una alta volatilidad de los mercados financieros, acrecentando la incertidumbre alrededor de las inversiones. Conforme avanza la crisis, también aumentan los cuestionamientos de los inversionistas sobre qué hacer con su dinero. Algunos se han inclinado por liquidar sus posiciones, mientras otros se enfocan mucho en identificar nuevas oportunidades de negocio. Precisamente para conversar sobre este importante tema, invitamos a Larisa Martínez Fernández, gerente de inversiones y depósitos de Scotiabank. Larisa, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a usted, Roberto, por la invitación. No, nosotros encantados de tenerte acá. Larisa, tal vez iniciemos con un tema bastante general para ir especificando un poco este tema de las inversiones. ¿Cómo las personas que tal vez no tienen ese contacto diario con las inversiones pueden entender qué es? ¿Cómo definirías qué es invertir? ¿Qué son las inversiones? Bueno, invertir es tomar un dinero, digamos, un ahorro que tengamos y que queremos que genere más rendimiento. Eh, Invirtiéndolo, valga la redundancia, en productos de un alto o de un riesgo mayor para tener una mayor ganancia. Entonces, existen diferentes productos en el mercado que nos permiten hacer una inversión más segura, un poco más riesgosa tal vez, ¿verdad? Pero siempre va de la mano, entre más alto sea la ganancia que yo quiero tener, más alto siempre va a ser el riesgo. Entonces lo podemos resumir diciendo que es un ahorro específico, digamos, que yo tomo, porque es cierta cantidad de dinero, que lo invierto en algún instrumento que me permite generar un mayor rendimiento, que va de la mano siempre del riesgo. Invertir muchas veces lo entendemos también como poner a trabajar nuestro dinero. Muchas veces los tenemos en algún instrumento, en una cuenta, o muchas veces, como decían antes los abuelitos, debajo del colchón, y allí no está funcionando bien, ¿verdad? Ante esto, ¿por qué una persona debe, o empresa también, debería pensar en invertir su dinero? Bueno, tal y como lo decís, específicamente para hacerlo trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo depositamos en alguna institución financiera, en algún puesto de bolsa, incluso en alguna empresa, porque hay empresas donde invertimos los dineros de diferente industria, y esto nos va a devolver más dinero. Entonces, por eso decimos que lo ponemos a trabajar, ¿verdad? Si la persona quisiera hacer incrementar esa inversión en un tiempo determinado, ¿verdad? Porque todas las inversiones tienen un plazo determinado, ahí es donde el inversionista dice, bueno, me gustaría invertir para poder tener una reciprocidad, para poder ganarle cierto dinerito a este dinero, ¿verdad? Y así es como específicamente decimos que ponemos a trabajar el dinero. Larisa, comentamos al inicio que pues esta situación de la pandemia del COVID-19 pues ha golpeado mucho a los países, las economías, la parte financiera también, y los mercados bursátiles o financieros pues no se escapan a esta realidad. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en este tipo de mercados y cómo se han ido comportando estas inversiones? Principalmente tomando en cuenta que en estos mercados es donde están los instrumentos en los que las personas invierten. Sí, bueno, en realidad no es la primera crisis financiera que existe a nivel mundial. Ya se ha sufrido diferentes países han sufrido muchas crisis económicas y esto viene a ser algo cíclico, ¿verdad? Porque de repente el mercado cae, después se estabiliza y de repente vuelve a subir. Estamos hablando de años, ¿verdad? Claro. En el mejor de los escenarios puede ser meses. Pero, ¿qué es lo que ha pasado específicamente con el COVID? Que era tu pregunta. La gente ha tenido mucho temor, que es lo normal en cualquiera de las crisis, ¿verdad? Ha sido un poco menos agresiva, por decirlo de alguna manera, a la hora de invertir. De repente dicen, no, prefiero mejor mantener este dinero en algún instrumento que me permita mayor liquidez, ¿verdad? Por alguna emergencia,
Pero hablando específicamente de Costa Rica, la gente está muy expectante porque de repente dicen, bueno, no sé si llevarme el dinero fuera del país. Esperemos a ver qué decisiones toma el gobierno para ver en qué instrumento invierto, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Eh, Decías algo también muy importante. Las personas en este momento, o uno pensaría que en una situación como la pandemia que estamos viviendo, uno debería tener ese dinero a mano, tener esa liquidez inmediata. Ante esto, y de acuerdo a tu experiencia, ¿consideras que este es un buen momento para invertir? Bueno, como te mencionaba anteriormente, eso va a depender muchas veces del apetito de riesgo que tenga cada uno de los clientes. Hay puntos importantes que debemos considerar en una situación como esta, donde lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa, porque en situaciones parecidas, digamos, que ha sufrido diferentes economías, la gente tiende a ir y liquidar sus inversiones y llevárselas para otro lado, ¿verdad? Y ahí es donde decimos muchas veces que hacemos efectiva la pérdida, ¿verdad? Porque no esperamos el plazo que habíamos determinado para que esa inversión ganara, ¿verdad? Sino que lo cancelamos anticipadamente, entonces ahí hacemos efectiva una pérdida. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es, bueno, primero mantener la calma, después evaluar cuál va a ser el apetito de riesgo que yo tengo, porque puede ser que antes de la crisis yo tuviera un apetito bien agresivo y que entonces dijera, bueno, no importa que sea tan alto el riesgo, pero voy a ganar mucho más, ¿verdad? Tal vez en este momento muchas personas quieran ser mucho más conservadoras, ¿verdad? Y todo esto va a depender mucho de la situación de vida, de la edad, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona que tal vez tenga 25 años, que está invirtiendo sus ahorros o una herencia, ¿verdad? A una persona que ya sea un adulto mayor, que lo que está invirtiendo son las ganancias de su vida o incluso su misma pensión y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si es un buen momento para invertir o no, va a depender de la situación de vida de cada una de las personas. Claro está, como siempre dicen los abuelos también, en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Claro. Hay muchas industrias en este momento donde se puede invertir pensando en ganar, ¿verdad? Como es la industria médica. En este momento todos están apostando a poder encontrar la vacuna, ¿verdad? Específicamente contra el COVID. Entonces, las acciones de todo lo que es farmacia, medicina, está muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, podría ser la persona que tenga ese apetito, podría perfectamente invertir ahí. Antes de invertir, siempre es bueno saber ese proceso, más si alguien no lo ha hecho comúnmente, ¿verdad? ¿Cómo es la forma en que se realiza esa inversión? Por ejemplo, que yo quisiera comprar acciones de una farmacéutica que en este momento pues, están creciendo, tienen esa posibilidad. ¿Qué debo hacer yo como inversionista novato, por decirlo de esa manera, para poder comprar esas acciones? Bueno, existen diferentes entidades financieras. En su gran mayoría, este tipo de inversiones se hacen a través de puestos de bolsa, ¿verdad? Donde los corredores de bolsa son certificados, son personas con licencias especiales que estudian y se preparan para poder dar este tipo de asesoría, ¿verdad? La mayoría del tiempo las personas se ponen en contacto con estas personas y los asesoran para poder tener un portafolio y poder distribuir sus inversiones en diferentes instrumentos. También se hace a través de bancos, obviamente, ¿verdad? Por medio de ejecutivos, donde se hacen las inversiones en diferentes instrumentos también. Eh, Específicamente también en fondos de inversión, ¿verdad? Que eso lo manejamos en muchos bancos, donde hay varios instrumentos donde se invierten específicamente también acciones. O muchas veces también se puede hacer por medio de Internet, ahora que todo es, en verdad, Digital. digital, Ajá. pero ya una recomendación mía personal es, ya para hacerlo por medio de Internet, tendría que ser una persona que sepa de mercado, ¿verdad? Que sepa, que sea ya conocedor del tema.
cuando una persona está empezando, nuestra recomendación siempre es asesórese de una persona que esté en la capacidad de poderlo hacer, o sea, que sea un profesional en el tema y que tenga una entidad financiera, digamos, que le respalde. Claro, siempre es muy importante también, antes de hacerlo, me parece a mí, tener ese conocimiento, esa capacitación y buscar realmente esas personas que lo pueden guiar a uno o esas entidades que lo guían a uno para hacer algo que uno está ingresando nuevamente. Y tomando también esto en cuenta, que estamos en una situación complicada. Entonces también allí toma mucha relevancia pues invertir, pero de una forma segura y eficiente más en ese tipo de temas. Doña Larisa, bueno, de la información que nos enviaban antes de iniciar esta conversación, ustedes nos planteaban 6 puntos específicos que deberían tomarse en cuenta para invertir precisamente de forma segura y eficiente. Entonces me gustaría tal vez irlos mencionando y que usted nos pueda detallar cada uno de ellos. Claro. Para iniciar, nos decían que el primer punto es no tome decisiones precipitadas. Exactamente, era lo que te comentaba anteriormente, que tal vez tenemos el dinero invertido en instrumentos a largo plazo, ¿verdad? Donde sabíamos que íbamos a triplicar tal vez esa inversión o duplicar, no sé, o íbamos a recibir un buen rendimiento, pero por la situación entramos en pánico y decimos, no, quiero cancelarla ya, así sea que falten 5 años o 3 años, dependiendo de cuál había sido el instrumento inicialmente. Y entonces lo que hacemos es que el momento de cancelarla o parar esa inversión, de la pérdida que se supone que yo iba a tener en determinado momento, la estoy haciendo real, ¿verdad? Al día de hoy. Mientras que tal vez si espero en 1 año, 2 años, ¿verdad? Porque si mi inversión era 5 años, el mercado vuelva a repuntar y que yo incluso pueda tener hasta mayores ganancias de las que había pensado anteriormente. Entonces, mantener la calma primero para saber si realmente es de vida o muerte que yo tenga que cancelar esas inversiones. Si me puedo esperar, si no es necesario para vivir, ¿verdad? Porque la situación para muchas personas es diferente. Si no es necesario para vivir, no tome decisiones precipitadas, mejor con calma, asesórese bien y revise dentro de su portafolio qué instrumentos tal vez tienen la capacidad de una cancelación anticipada sin una pérdida tan abrupta, ¿verdad? Y esto que usted menciona es muy normal, ¿verdad? En este tipo de mercados de inversionistas que toman mucho sus decisiones de lo que van a hacer debido al miedo o debido a información específica que hay en determinados momentos, pero que puede variar muchísimo. Entonces, tomar esas decisiones precipitadas pues pueden perjudicar muchísimo a las personas. Claro, exactamente, porque uno de los puntos importantes, digamos, a la hora de que asesoramos a un cliente para invertir es toda inversión tiene un nacimiento, una maduración para luego tener una ganancia, ¿verdad? Un proceso de vida, se podría decir. Exactamente, exactamente. Y no necesariamente solo en tiempo de crisis, esa es, digamos, como la vida de la inversión. Entonces, si antes de llegar a madurar esa inversión nosotros decidimos cancelarla, pues de ahí hay varios riesgos que estamos tomando, ¿verdad? Entonces, por lo general es mejor asesorarse bien de qué es lo que quiero, y como te decía, si no es una necesidad de vida o muerte, lo mejor es mantener la calma, deje sus inversiones como están, porque en determinado momento el mercado vuelve a levantar y como te decía anteriormente, puede ser que hasta una sorpresa de una mejor ganancia. Claro, más que el mercado tiene, se podría decir, vida propia, es muy, muy dinámico. Entonces, en un momento está en una Exactamente. situación y perfecto. Larisa, el segundo punto es reevalúe su perfil de riesgo. Sí, te comento, cuando las personas van a hacer diferentes tipos de inversiones, se le hace un análisis de riesgo, por decirlo de alguna manera, donde se le hace una serie de cuestionamientos al cliente y ahí se determina qué tipo de riesgo es el que está dispuesto el cliente a asumir. Esto va muy de la mano con el momento de vida, que era lo que te comentaba anteriormente, en el que esté la persona, ¿verdad? Porque es muy probable que una persona joven sea mucho más arriesgada que un adulto mayor. Entonces, o que hay personas que tienen un portafolio muy variado y entonces dicen, bueno, esta cantidad de dinero
voy a ponerlo en un riesgo alto, esta que es una cantidad mayor, mejor voy a ponerla en un riesgo medio, y esta definitivamente no la quiero perder porque, o sea, no es que cuando uno invierta pierde, pero cabe la posibilidad, ¿verdad? Pero Claro. entonces, o no la quiero arriesgar, entonces porque esto es de, no sé, la herencia que le voy a dejar a mis nietos, no sé, lo que sea. Entonces, aquí lo importante es evaluar nuevamente el apetito de riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que por la situación las cosas hayan cambiado. Y entonces de repente yo digo, bueno, no, aquel dinero que yo ya tenía para una inversión bien agresiva, mejor prefiero el 50% meterla a una no tan agresiva y el otro sí lo dejo así. O perfectamente puedo decir, no quiero arriesgar nada, o sea, prefiero una ganancia mucho menor y entonces quiero meter todo en un riesgo totalmente bajo. Entonces, dependiendo de la situación y no únicamente, digamos, por lo que está pasando a nivel mundial, muchas veces esto cambia dependiendo de lo que haya pasado en la vida de la persona. Puede ser que la persona, no sé, haya sufrido alguna pérdida, no sé, en su empresa o que alguna pérdida de algún ser querido o incluso situaciones de salud, ¿verdad? Que son como cuestiones más de peso, ¿verdad? A la hora de que las personas toman las decisiones y entonces en ese momento la persona reevalúa cuál es el perfil de inversión que tiene. Y ahora con mucho más razón, con todo esto lo que está sucediendo a nivel mundial, entonces ese es uno de los puntos principales o primordiales de lo que hay que hacer, mantener la calma y ahora sí, venga, sentémonos con el asesor y cuénteme qué es lo que usted quiere, cómo quiere hacerlo, bueno, cuénteme qué es lo que quiere hacer, cómo quiere invertirlo y hacemos el cambio de perfil de riesgo del cliente. Perfecto. El tercer punto es diversifique, que se podría traducir también no tener, con la conocida frase, no tener todos los huevos en una misma canasta. Y esto también es muy importante porque cada instrumento puede dar una ganancia diferente, entonces siempre es muy bueno y también dividir el riesgo de esas inversiones. Sí, exactamente, que era lo que te comentaba, que los portafolios tienen diferentes instrumentos de inversión. Hay instrumentos que son como los más comunes, que es lo que la gran mayoría conocemos, que nos dan los bancos, que son los certificados de inversión, por mencionarte uno, que ese yo por un plazo determinado sé cuánto me voy a ganar al final porque pactamos una tasa, ¿verdad? De rendimiento. Entonces, la idea es que se ponga una parte en ese tipo de instrumentos, otra parte, no sé, en acciones, otra parte en fondos de inversión, digamos en el caso de Scotiabank, una parte en portafolios estratégicos. Entonces, así diversificamos un poco porque no necesariamente todos los instrumentos en el momento de la crisis bajan, ¿verdad? Era lo que hablábamos, o sea, puede ser que las acciones de la industria médica en este momento estén muy altas, mientras que si la persona, no sé, invirtió en muebles, en bienes inmuebles, que tal vez ahorita está, no sé, la construcción más lento de recuperar y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante tener la diversificación porque, como te decía, no todos los instrumentos se mueven igual dependiendo cómo esté la economía. Claro. El cuarto punto es, y va muy ligado a lo que comentabas también anteriormente, identifique los sectores más estables o de mayor crecimiento en tiempos de crisis, que lleva muy también de la mano de diversificar, saber en qué momento debo sacar de algún lado y invertir en otro lado también. Exacto. Y también, antes o en el momento que se toma una decisión, si no es un momento de crisis, lo importante también es ver qué consecuencias tendría si yo necesito cancelar esa inversión anticipadamente, por decir algo. No sé, que si alguien dice, bueno, no, invertamos en bienes inmuebles, ¿verdad? Y vamos a recuperar en tanto tiempo, pero la construcción de ese edificio o lo que sea se demoró más del tiempo, entonces si la persona va a requerir su dinero ya en ese tiempo determinado, bueno, ¿qué consecuencias había si yo me salgo antes? ¿Voy a perder? ¿Voy a recuperar algo? ¿No voy a ganar nada? Como dicen popularmente, voy a salir tablas, ¿verdad? O si invierto en algún instrumento bancario o de bolsa, bueno, si yo salgo antes, más bien voy a tener que pagar una comisión por haber salido anticipadamente. Entonces, es muy importante
conocer cuáles son las consecuencias de esa inversión si yo tengo que llegar a retirarme anticipadamente. Ujú. Y tal y como mencionabas, de evaluar cuáles son los sectores, porque hubo un momento que el boom era lo inmobiliario. Claro. En este momento, por la crisis, el boom es lo médico, ¿verdad? Por otro lado, en algún momento el boom era tecnología, ¿verdad? Entonces, Claro. ahí tenemos un ejemplo de lo que yo te decía, que no necesariamente en la economía todo vaya al mismo ritmo, ¿verdad? Mientras unas suben, otras bajan, ¿verdad? Y entonces esto nos permite tener una diversificación mejor. Entonces, tal vez muy probable que en esta inversión no me esté yendo tan bien como yo pensaba, pero en esta otra más bien voy más arriba de lo que yo imaginé que iba a ganar con esa inversión, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es importante ver cuáles son los sectores que en este momento están teniendo un mayor auge para poder invertir ahí y compensar un poco que si estoy en otro sector y está hacia la baja, poder invertir en otro que vaya hacia la alza. Claro. Larisa, el quinto punto es invierte en monedas estables. ¿Cómo podemos saber nosotros, como inversionistas, cuáles son esas monedas estables? Bueno, por eso es importante, digamos, la asesoría. Hay Sí. personas que tienen un conocimiento muy amplio del tema, otras personas que apenas están incursionando, ¿verdad? Y que necesitan conocer. Eh, Monedas estables, hasta en las noticias muchas veces se habla del tema, en su gran mayoría son el dólar canadiense, el dólar estadounidense, el euro, el yen, ¿verdad? Que son economías muy sólidas y muy solventes a nivel mundial. Entonces son las monedas fuertes donde la mayoría de los asesores siempre dicen, bueno, es bueno que invierta mejor en X moneda que en otra, ¿verdad? Porque al final de cuentas es más estable. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de hacer las conversiones no voy a perder tanto dinero o el riesgo es mucho menor en este tipo de monedas. La sexta recomendación siento yo que engloba también todo lo que hemos venido conversando un poco, que es elija cuidadosamente a su asesor de inversiones, perdón. Y siento que esto es un punto sumamente importante porque los inversionistas normalmente no son expertos en ese tipo de temas. El asesor está inmerso en el mercado bursátil financiero todo el día, a eso se dedica, entonces tiene una mayor percepción de toda esta situación. Entonces, seleccionar una persona que me asesore realmente es sumamente importante en este caso. Sí, era lo que conversábamos al inicio, que sí es muy importante que sea una persona que tenga detrás una entidad financiera que respalde, ¿verdad? O no necesariamente una entidad financiera, sino una entidad que respalde cada una de las cosas que hace, porque hay puestos de bolsa de instituciones que no necesariamente son financieras, ¿verdad? Mm. Sin embargo, aquí lo más importante es eh, empaparnos del tema con una persona que conozca. El hecho que la persona esté inmersa todo el tiempo en el mercado no lo hace inmune a que de repente hoy X mercado iba para arriba y entonces decidimos invertir ahí, pero ya mañana empezó a bajar, ¿verdad? Claro. Eso no necesariamente es culpa del asesor, eso es la situación de mercado, ¿verdad? Sí, es la Que dinámica que ellos tienen. Exactamente, que es lo importante a la hora de que cuando se asesora a una persona de decirle, bueno, el mercado funciona de esa manera, ¿verdad? Y no necesariamente fue que el asesor dijo qué, ¿verdad? Entonces sí es muy importante saber de quién me hago aconsejar a la hora de invertir el dinero, porque puede ser sus ahorritos de toda la vida, ¿verdad? Y la idea es poder invertirlos de la mejor manera. Hay personas preparadas para este tipo de mercado, para este tipo de inversiones, personas que tienen una licencia, que era lo que te comentaba anteriormente, para poder hacer estas inversiones, porque no necesariamente todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Cierto. Y Larisa, el mercado bursátil acá en Costa Rica ya tiene más de 40 años, 44 años me parece, y es respaldado por la Bolsa Nacional de Valores. En tu opinión y en tu experiencia, ¿qué tan fuerte y qué tan bueno es el mercado nacional? Bueno, a nivel bursátil, Costa Rica es un mercado pequeño, ¿verdad? Y es un mercado
limitado, por decirlo de alguna manera, en el portafolio donde se pueda invertir comparado a bolsas grandes, monstruosas, iba a decir, y siempre lo dije, ¿verdad? Que hay en otros lugares, digamos, Sí. como la Bolsa de Nueva York o como pasa en Inglaterra o en todos estos lugares, ¿verdad? Donde se puede diversificar las inversiones de una manera mucho, mucho, mucho mayor. El hecho que exista la Bolsa Nacional de Valores, eso le da un respaldo de solidez, un respaldo de control a todas las personas que quieran invertir aquí en el país, pero específicamente a tu pregunta, el mercado bursátil en Costa Rica es un mercado bastante pequeño. No hay mucho instrumento en el que se pueda invertir, a no ser que sean bonos del gobierno o acciones de una empresa, ¿verdad? Mientras que en otros lados hay una diversificación de portafolio bastante, bastante amplia, pero como les decía, el respaldo es que hay una supervisión que hace que la persona que está invirtiendo tenga la seguridad de que lo que se está haciendo correctamente. En este punto, bueno, el mercado bursátil nacional, como dices, es pequeño. Sin embargo, eso tampoco limita a una persona, a un inversionista que esté radicada acá en el país, a poder tener acceso a otro tipo de mercados internacionales, como la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, o Wall Street. En tu experiencia, una persona que está iniciando a invertir, pero que es una persona joven, por darte un ejemplo, y tiene un alto asimilación del riesgo y quiere buenos rendimientos y quisiera salir de las fronteras a nivel de inversión, eh, pero nunca lo ha hecho, nunca ha invertido antes, no tiene esa experiencia, ¿qué tan bueno es que dé ese salto a un mercado más grandes antes de empezar con el mercado nacional? Bueno, eso depende mucho del apetito de riesgo, ¿verdad? Que era lo que te comentaba, y también de la cantidad de dinero que se tenga para invertir, porque muchas veces hay montos establecidos, digamos, para ya invertir en las grandes ligas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Donde hay inversiones que, no sé, un monto mínimo, por decirte un ejemplo, son $200,000, ¿verdad? Si es una persona joven, a no ser que haya sido heredada, digamos, muy probablemente, exactamente, tal vez su inversión vaya a ser de montos menores, porque se supone que entre más entre más entrada de edad sea la persona, le ha permitido durante toda su vida poder acumular un mayor capital. Esto quiere decir que hayan personas jóvenes que no lo tengan, sí, claro, pero todo va a depender de qué tan arriesgada sea esa persona a la hora de tomar decisiones, y obviamente su asesor de decirle, bueno, internacionalmente, que sí lo puede hacer por medio de un puesto de bolsa en Costa Rica perfectamente, le puede decir, bueno, invierta en esto, invierta lo otro, invierta aquí, ¿verdad? Se puede llegar a inversiones internacionales por medio de los puestos de bolsa, a pesar de que en Costa Rica el mercado bursátil sea pequeño, ¿verdad? Pero igual, por medio de la bolsa se compran títulos del gobierno de otros países y se compran acciones de otras empresas. O sea, a lo que me refiero con que el mercado es pequeño es que muchas de las cosas en donde se invierte en Costa Rica precisamente es muy pequeño, pero por medio de los puestos de bolsa la gente puede internacionalizarse en inversiones sin ningún problema, tomando en cuenta siempre el riesgo que la persona quiera asumir, que es muy importante en la parte de bolsa. Claro. Sí, esto que tocas es sumamente importante porque, como decías bien al inicio, a mayor rendimiento siempre hay mayor riesgo. Y los mercados son muchas veces impredecibles. Se puede tener un histórico del comportamiento que han tenido, pero hasta hoy no sabemos qué va a suceder mañana ante cualquier situación. Que eso es muy importante ahora que lo mencionas, a la hora de que se asesora a los clientes y se quiere ver el comportamiento del instrumento en el que quiere invertir en el tiempo, siempre lo hacemos hacia atrás, ¿verdad? Vea cómo se comportó en X año, vea cómo se comportó en X crisis, vea cómo levantó, ¿verdad? Porque hacia el futuro no lo sabemos, o sea, ha pasado... bueno, para nadie es un secreto que la economía de los Estados Unidos mueve mucho las economías de otros países emergentes, ¿verdad? Y con el presidente que tienen actualmente, cada vez que ese señor pone un Twitter,
el mercado bursátil sube o baja dependiendo de lo que él haya dicho, ¿verdad? Sí. Entonces, y de la guerra comercial que tenga con Japón y de lo que diga, o con China, y de verdad, todo este tipo de situaciones mueven la aguja totalmente del mercado. Entonces, siempre que se hace un análisis sobre algún instrumento, siempre lo vemos en el pasado, ¿verdad? Para que la persona pueda tener una historia de cómo fue el comportamiento y nunca hacia el futuro. La mayoría de los clientes siempre dicen, bueno, y en su experiencia, ¿usted qué piensa que va a pasar con esto? Y si tuviéramos una bolita de cristal, todos seríamos millonarios, claro, ¿verdad? Sí. Pero es muy difícil dar una asesoría diciéndole al cliente, bueno, yo pensaría que de aquí a 5 años se va a mantener, porque no sabemos cómo se va a manejar la bolsa el día de mañana, ¿verdad? Cierto. Larisa, nos va ganando el tiempo, pero me gustaría ir cerrando tal vez. ¿Cómo podría Costa Rica tal vez incentivar que las personas nos volvamos inversionistas? Porque hemos conversado bastante sobre los beneficios que da este tipo de dinámica, que yo invierta mi dinero, me da buenos rendimientos, y a mucha gente le puede servir también. También podría impulsar mucho el crecimiento del mercado nacional como tal. Entonces, ¿qué debería hacer el país para incentivar que las personas nos volvamos inversionistas aún más? Creo que inicialmente necesitamos incentivar, para empezar, el ahorro, ¿verdad? Para que las personas podamos tener un capital para poder luego invertir. Y adicionalmente a eso, las instituciones financieras poder ofrecer instrumentos que abran el apetito por la inversión de parte de los clientes, ¿verdad? Instrumentos diferentes. Ahorita, como te mencionaba, hay instrumentos que le dan muchísima seguridad a la gente, y en el mercado bursátil pues las personas asumen el riesgo que quisieran, pero sí es muy importante, yo creo, hablarle a la gente sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre cómo hacer crecer su capital, o sea, cambiar un poco la mentalidad, porque estábamos muy enfocados en otro tipo ¿cómo te digo?, de dinámica económica en relación al obtener, al comprar, al consumir, ¿verdad? Y que eso hace o limita que muchas personas tengan la liquidez para poder hacer las inversiones. Entonces, lo importante, yo creo, aquí es un cambio de mentalidad, de manera tal que la persona pueda tener un poco de liquidez y poder invertir y asesorarse específicamente de las personas que sepan, para empezar a perder un poco el miedo sobre las inversiones, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez no invertimos o no arriesgamos un poquito más porque me da mucho temor. Ahí es donde nosotros siempre les recomendamos a los clientes, bueno, no invierta todo, invierta una parte, conozca cómo funciona este instrumento, cómo se comporta en el mercado, y si realmente le gusta, pues invierta otro poquito más, y así sucesivamente, ¿verdad? Larisa, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, estas apreciaciones que nos diste, y tu experiencia también explicando un poco qué es invertir y cómo hacerlo de manera eficiente y segura, que en un momento como el actual es sumamente importante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirte. Conversamos con Larisa Martínez Fernández, gerente de inversiones y depósitos de Scotiabank, a quien le agradecemos nuevamente, y le agradecemos mucho a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó durante esta transmisión. Y les recordamos que si desean encontrar más información de interés sobre economía, finanzas y negocios, pueden visitar www.rumboeconómico.net, y allí encontrarán toda la información necesaria que les ayudará en su día a día. Muchas gracias y buenas tardes a todos.